Buenas noches. Gracias por vuestra presencia. Esta noche pues vamos a tener un acontecimiento importante, porque nos van a ayudar a conocer mejor a una persona de nuestra región, de la región de Murcia, que para muchos es una gran desconocida. Y sin embargo es un regalazo que Dios hizo a esta tierra, aunque su servicio lo hizo sobre todo en Italia. Luego él nos explicará. Para presentar a José María Zavala, al conferenciante, tenemos aquí esta noche a don Juan, que es el párroco del Siscar. Muchos lo conocéis porque estuvo aquí en San Javier, en Santiago de la Ribera, correcto, de párroco, Juan García Inza. Y ahora actualmente es el párroco del Siscar. El Siscar es una pedanía de Santomera, en la región de Murcia. Y Santomera es el lugar, Siscar, donde nació y se crió Madre Esperanza. Él nos va a presentar a don José María. Te doy muchas gracias a ti, mujer, por tu presencia aquí entre nosotros, que Dios te lo pague. También a las autoridades, a nuestras alcaldesas y a los miembros de la corporación que han venido a acompañarla, que hoy tienen muchísimos actos, han hecho un hueco para estar un ratico con nosotros. Por este ratico, de verdad, muchas gracias. Y nada, pues escuchamos con atención, primero la presentación de don Juan y después a José María. Buenas noches. Para mí es un gozo, una alegría de poder presentar este acto en honor de la Madre Esperanza. La Madre Esperanza nació en la parroquia donde yo estoy ahora. Precisamente yo estoy en esa parroquia porque lo pedí yo al obispo. Porque algo leí de la Madre Esperanza y me gustó, me entusiasmó. Y digo, así me gustaría estar en aquel lugar donde nació una santa, muy desconocida para muchos, para ella siendo más conocida. Y allí me fui, y allí estoy. Y tengo el gozo de decir, bueno, los domingos o días fiestas en aquella iglesia renovada, donde ella pues hizo su primera comunión, donde ella jugó con los niños, etc. Y donde muchas ancianas, que yo visito de la parroquia, muchas ancianas la conocieron y tienen una gran estima. Bien, pues decía que la Madre Esperanza de su párroco, que ha sido la gran desconocida para Murcia, para España. Digo ha sido, porque gracias a este libro, del cual va a hablar José María Zavala, gracias a ese libro que está difundiendo en el pueblo de España, está siendo muy conocida. Es decir, son muchas las personas que ya se conocen y se encomiendan a la Madre Esperanza. Yo la conocí un poco en un pequeño libro que leí y me entusiasmó. Y entonces, como yo conocía a José María Zavala, su facilidad para escribir en libros importantes, bestsellers, libros de historia, etc., digo, José María tiene que hacer una biografía de la Madre Esperanza. Él no conocía a la Madre Esperanza, pero se entusiasmó de tal manera que se fue al foco, al centro, a donde la Madre Esperanza estableció su sede en Italia, en Valdensa, donde está pues, el santuario del amor misericordioso. Allí pues está el centro, digamos, de las dos grandes ramas fundadas por ella, las monjas y los misioneros de la misericordia. Y allí pues ya contaré esas cosas que conoció allí y tuvo la suerte de poder acceder a los archivos donde está recogido todo lo que se tuvo que conocer para poder edificar a la Madre Esperanza y muchas cosas más que irán saliendo. Así que yo pues me va bien una gran alegría. Yo soy, como sabéis, la mayoría de aquí, yo soy de esta tierra, del Mar Menor, soy natural de Santiago de la Ribera, tengo familia en San Pedro del Pitatal y hablo también de Santiago de la Ribera, de mi pueblo. Así que estoy junto al Mar Menor y hemos traído a la Madre Esperanza
después desde el cielo estará bien. Así que cosas haría. Muchas gracias por venir y a estar con nosotros un rato. Y nada, deseamos que nos sigas hablando de la Madre Esperanza, tan importante. Pues tú tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y yo tengo la convicción de que os ha traído la Madre Esperanza. Pero yo no sé por qué. Cuando voy a dar charlas, se lo comentaba a vuestro párroco hace un momento, me da exactamente igual el aforo que haya. Yo no cobro un euro por dar una charla, por hablar de Dios. Faltaría más. Por hablar de la Madre Esperanza, del Padre Pío, el Padre Pío que cambió mi vida. Y con que hubiese una sola persona, se lo decía también a la alcaldesa vuestra, aquí, que le tocara al corazón lo que yo pudiera decir, bendito sea Dios. Y vengo a hablaros, para mí es un privilegio, venir a hablaros de una paisana vuestra, la Madre Esperanza, beatificada por el Papa Francisco en el 2014, y este buen sacerdote que tengo aquí es el culpable, como él ha dicho, de que yo pues acabase escribiendo el libro de la Madre Esperanza, cuando me dejó un librito, y yo la verdad que hasta ese momento no había oído hablar de la Madre Esperanza, no sabía quién era. Y empecé a leerlo y quedé deslumbrado por el personaje, como había quedado deslumbrado en su día por el Padre Pío. Porque la Madre Esperanza, el Padre Pío, son dos almas gemelas a las que Jesús, no nos olvidemos, Cristo es el sentido de nuestra vida. Debe ser el sentido de nuestra vida y los grandes santos sirven para acercarnos a Él. La Madre Esperanza, a través de este libro, instrumento suyo, que yo no considero mío, lo mismo que el libro del Padre Pío. La Madre Esperanza está acercando a muchas almas a Dios. Personas que estaban alejadas de Dios, como yo lo estuve durante muchos años, y que por la infinita misericordia de Jesús han retornado a Cristo, han sido capaces de abrir su corazón a Cristo, para darles su libertad, que es lo único que se les puede ofrecer a Jesús. Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, que siempre será lo mejor para mí. La Madre Esperanza, cuando nosotros fuimos el año pasado, estuvimos viviendo en Murcia, Paloma y yo, mi mujer, que está aquí con nosotros, nos preguntábamos qué hacemos nosotros en Murcia, que eso nos ha perdido aquí, cuando hemos vivido siempre en Madrid. Y lo que se nos había perdido lo encontramos. Conocimos a través de don Juan García Inza, de su instrumento, a la Madre Esperanza. A partir de ahí fue una auténtica vorágine, porque Paloma me había dicho, no te preocupes, Chema, me llama Chema, que estudió en Pamplona y se me quedó el Chema, ¿no?, de Pamplona, me llamo José María. Este verano ya verás cómo vamos a descansar. Vamos a estar tranquilamente en Campoamor y vamos a descansar. Y no sé por qué lo dijo, porque nos embarcamos en un viaje a Colevarensa, un sitio maravilloso que os recomiendo que vayáis si tenéis la menor oportunidad, que está a 3/4 de hora de Roma en coche. El santuario del que os hablaba don Juan, del amor misericordioso de Jesús. Muy pocos saben que a este lugar, fundado por la Madre Esperanza, fue el primer lugar que visitó San Juan Pablo II
en 1981, después del atentado del 13 de mayo, en la plaza de San Pedro. Fue allí el primer lugar al que acudió San Juan Pablo II para dar las gracias al amor misericordioso de Jesús por haberle salvado la vida y para estar un ratito con la Madre Esperanza, a quien ya conocía. Porque en 1964, Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia, por indicación del Padre Pío, había ido a ver a la Madre Esperanza a donde tenéis que ir vosotros, al Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza. Yo invito a vuestro párroco a que organice una peregrinación allí, porque es un lugar de una inmensa paz. La verdadera misericordia de Dios consiste en hincarse de rodillas en el confesionario y pedirle perdón por nuestras ofensas. Y a mí me llamó mucho la atención la cantidad de confesionarios que hay en el Santuario del Amor Misericordioso para lavar el alma, ¿no? Y, como os digo, Karol Wojtyła en 1964 fue allí porque él estaba muy preocupado en aquel momento. El proceso de beatificación de Sor Faustina Kowalska estaba paralizado y la Madre Esperanza le dio la solución, como así fue, para desbloquear el proceso de beatificación que culminaría, como sabéis, en la canonización de Santa Faustina Kowalska. Recuerdo, don Juan, usted lo recordará también, cuando presentamos el libro con el señor obispo, Lorca Planes, en Santomera, en la misma iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde fue bautizada, ahí está la pila bautismal, la Madre Esperanza. La gran cantidad de personas que fueron allí a rendir tributo, ¿no?, a la memoria de una paisana suya. Y el señor obispo estaba, por un lado, muy contento, pero por otro lado, pues ciertamente contrariado de que hubiera tantos murcianos que no conocieran a la Madre Esperanza. Él estuvo, de hecho, en el proceso de beatificación, en el acto de la beatificación, estuvo allí. Y la verdad que le vi muy contento, ¿no?, porque ya, por fin, gracias a Dios, pues se estaba dando a conocer a una paisana vuestra. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo creo que la Madre Esperanza es el paradigma de esto. Pero gracias a Dios, gracias a este instrumento suyo, es su libro, yo puse los pies en Colevalenza, en el Santuario del Amor Misericordioso. Estuve en Roma también, donde está la Casa General. Nos hablaba don Juan de que hay dos congregaciones fundadas por la Madre Esperanza, las Esclavas del Amor Misericordioso, de monjas, y los Hijos del Amor Misericordioso, que son sacerdotes. Y allí fuimos, nos embarcamos en ese viaje relámpago, fueron 4 o 5 días, durante los cuales yo mantuve, no recuerdo ya la cantidad de entrevistas, con personas que trataron durante muchos años a la Madre Esperanza, porque la Madre Esperanza murió anteayer, en 1983. De manera que hay muchas personas, monjas, sacerdotes, seglares, que tuvieron pues ese privilegio, ¿no?, de estar muchos años al lado de ella. El padre general de los Hijos del Amor Misericordioso, el padre Aurelio, leonés, conoció a la Madre Esperanza con 13 años y ahora vive en Colevalenza. Él es el que ha hecho la presentación del libro de la Madre Esperanza, y hay un párrafo que a mí me gusta mucho, porque dice el padre Aurelio, o mejor dicho, escribe, muchos de los episodios que relata Zabala en el libro los he vivido yo, y los he vivido en medio de la más pasmosa naturalidad, en medio de una total normalidad.
claro, yo me imaginaba al Padre Aurelio cuando la Madre Esperanza multiplicaba los alimentos, como hacía Jesús, con los panes y los peces. Cuando la Madre Esperanza daba de comer a más de 3.000 personas cada día en la Roma de la Segunda Guerra Mundial con un trozo de pasta o con un poco de embutido. Cuando la Madre Esperanza convertía, como hizo Jesús en las bodas de Caná, el agua en vino. Cuando la Madre Esperanza curaba, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, el más insigne cirujano de todos los tiempos, lo digo porque hay varios médicos aquí, había adornado a la Madre Esperanza, entre otros muchos carismas, del don de la curación, ¿no? Yo no estoy hablando de oídas, estoy hablando de testimonios recogidos en la Posición, la cual he tenido el privilegio de consultar, prestados bajo juramento, de testigos presenciales, con algunos de los cuales he podido entrevistarme en Colevalensa y en Roma para preparar el libro de la Madre Esperanza, ¿no? Y hay testimonios de personas, soldados en este caso, en la Segunda Guerra Mundial. Estaba viviendo entonces la Madre Esperanza, allí en Roma, en un barrio marginal en las afueras de Roma. Su propio nombre ya nos lo dice todo, la Marranela, se conoce ese barrio, ¿no? Un barrio muy pobre, miserable. Y ella acogía a los necesitados, a los pobres. Y había soldados que, como consecuencia de la metralla, de las bombas, Roma fue muy castigada por los bombardeos, especialmente en el año 43. Bueno, pues estos soldados, algunos de ellos, tenían las tripas en el suelo, fuera. Y la Madre Esperanza las cogía del suelo y, nunca mejor dicho, como Dios le daba a entender, las volvía a colocar en el cuerpo de las personas estas que estaban heridas, y con hilo y aguja de bordar camisas cosía las heridas. Esas personas quedaron curadas sin pasar por un médico. Hablar de la Madre Esperanza significa penetrar en otra dimensión. Hay personas que han leído el libro y que me dicen que tienen uno la sensación de ir en una montaña rusa, porque es algo que verdaderamente es vertiginoso, da vértigo. Pero con todo y con eso, lo importante no es lo extraordinario, sino lo ordinario, porque todos sabemos que la santidad consiste precisamente en vivir en grado heroico todas y cada una de las virtudes, empezando por la caridad, como sin duda ninguna hizo la Madre Esperanza. Pero no deja de ser un inmenso regalo de Jesús a la humanidad en pleno siglo XX, y yo añado que en pleno siglo XXI, porque está ayudando a muchas personas, como el Padre Pío, el que haya estos santos, ¿no?, adornados con estos carismas, que sirvan a muchas personas para acercarse a Dios. La Madre Esperanza leyó el alma de Jacqueline Kennedy en 1967, en noviembre, cuando fue a verla la viuda de JFK Colevalensa. Fue acompañada del embajador ante la Santa Sede, entonces, Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, y viajaron allí al lugar donde deberíais viajar vosotros en cuanto tengáis oportunidad, al santuario del amor misericordioso, que es un nuevo Lourdes. Es impresionante, allí en Colevalensa
gracias a la generosidad de don Mario Gialetti, secretario particular de la Madre Esperanza durante más de 20 años, un sacerdote, iba a decir santo, santo no hay nadie en esta tierra, ¿no? Pero un sacerdote de Cristo, un hombre de Dios, me abrió las puertas del archivo y me dejó consultar el diario manuscrito de la Madre Esperanza de 30 años de su vida, escrito por obediencia a su director espiritual. Y en ese diario, claro, la Madre Esperanza tenía tanta familiaridad con Jesús que empleaba siempre la misma frase, Jesús me ha dicho, con absoluta naturalidad. Y Jesús, cuando ella puso los pies en Colevalensa en 1951, Colevalensa os decía que está a unos 3/4 de hora hacia el norte de Roma, en coche, muy cerca, a 60 kilómetros de Asís, otro sitio verdaderamente que merece la pena visitar. Jesús le dijo que tenía que excavar en la colina, en lo alto de la colina, cuando los habitantes de Colevalensa siempre iban a recoger el agua al valle, y lo que esa monja estaba diciendo en aquel momento suponía desafiar a la ley de la gravedad. Pero ella insistía, perseveraba, porque Jesús se lo había dicho, porque tenía fe, porque todo es una cuestión de fe. Si verdaderamente creyésemos en Jesús, pues podríamos hacer cosas impensables en su nombre, porque Él es infinitamente poderoso y nos ama con locura a todos los que estamos aquí. Y ella perseveraba. Y cuando llevaban 6 meses de excavaciones y no aparecía una sola gota de agua, y estaban a punto de arrojar la toalla, y el encargado de las excavaciones le decía a la Madre Esperanza, pero Madre, vamos a dejarlo ya, porque no tiene sentido. Se está gastando un montón de dinero, de esfuerzo, de trabajo, de los operarios. Y ella insistía, Jesús me ha dicho que hay que excavar aquí. Y al cabo de 6 meses, en efecto, a 122 metros de profundidad, apareció un manantial, brotó un manantial de agua, que es el que surte de agua a Colevalensa hoy día. Y es ese agua purificadora para el cuerpo y para el alma de las personas, muchas que han estado allí, que mientras se sumergían en las piscinas o bebían agua de la fuente y recitaban esa maravillosa novena que os hemos traído para regalaros después, escrita por la Madre Esperanza, al amor misericordioso de Jesús, pues han quedado curadas de cuerpo y de alma. Hay una anotación de las muchas en el diario, os podéis imaginar, ¿no?, de 30 años, de la Madre Esperanza, que a mí me llamó mucho la atención. Y es una anotación en mayo de 1936, en la que la Madre Esperanza anota, Jesús me ha dicho que estallará una gran guerra en España. Y yo me he preocupado por todas mis hijas, a las que voy a dejar aquí solas en España, porque yo me voy a Roma. Y Él me ha dicho que no les pasará nada si llevan puesto su hábito, que será su mejor escudo. Y efectivamente, todas y cada una de las hijas de las esclavas del amor misericordioso conservaron la vida. La Madre Esperanza es una intercesora que palpa su presencia. Como el Padre Pío, yo reconozco, don Juan,
que cuando usted me propuso escribir el libro de la Madre Esperanza, yo tenía ciertos recelos, porque pensaba, digo, a ver si el Padre Pío se va a poner celoso. Pero claro, yo sobre el Padre Pío he dado más de 100 charlas en España para dar a conocer al Padre Pío, el santo que cambió mi vida, ¿no? Y iba con ese cierto retraimiento, ¿no? Decir, bueno, estaré haciendo bien. Y conforme indagué la vida de la Madre Esperanza, cuando estuve en el archivo de Colevalenza, cuando consulté la posición y cuando mantuve esas entrevistas con testigos clave en el proceso de beatificación de ella, me di cuenta de que la Madre Esperanza enviaba almas al Padre Pío y el Padre Pío se las enviaba a la Madre Esperanza, que estuvieron un año entero viéndose en bilocación en el Santo Oficio. La bilocación, como sabéis, es la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. De esto el Padre Pío sigue siendo un consumado experto, porque él, que tenía un gran sentido de humor, porque evidentemente el Señor se lo daba, pues claro, una persona como él, crucificada de amor, con mayúsculas, con los estigmas del Señor, durante 50 años consecutivos, sangrantes a diario, que tuviese sentido del humor, verdaderamente era porque estaba en gracia de Dios, ¿no? Y en continua inspiración del Espíritu Santo. Y el Padre Pío decía que él había días que rezaba 34 rosarios completos al día, pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario, lavando almas, y se paseaba por el mundo con ese don de la bilocación. Para escribir el libro del Padre Pío, tuve el privilegio también de consultar la posición del Padre Pío y de entrevistarme con hijos espirituales suyos que todavía viven, algunos han fallecido ya. Y ahí es donde me di cuenta de la complejidad de estos dos grandes santos, como realmente ahora evidentemente se conocen porque están los dos en el cielo, ¿no? Pero en la tierra también se conocieron, sabían uno y el otro que eran almas elegidas por Dios para salvar a su vez a millares de almas, y los dos están haciendo honor a su palabra dada. El Padre Pío, como sabéis, dijo: haré más ruido muerto que vivo, en el sentido de que ayudaré a muchas almas a acercarse a Dios. Y está siendo así. A través de ese libro suyo, no mío, insisto, los libros de los Borbones, esos sí son míos, los escribo yo. Los libros de la Guerra Civil también los escribo yo. Pero este libro, por ejemplo, del Padre Pío, que es un instrumento de él para acercar las almas a Dios, insisto, es un libro que está, que yo sepa, que claro, yo sé una mínima parte, ¿no? Un 0,001%, ¿no? Si algún día por la infinita misericordia del Señor llego a estar en el paraíso, sabré todo el bien que ha hecho el Padre Pío a través de este instrumento suyo, ¿no? Conozco centenares de personas con nombres y apellidos que, como yo, han dado un vuelco a su vida después de leer este libro del Padre Pío. Lo digo literalmente hablando, ¿no? Del Padre Pío. Lo mismo que este libro de la Madre Esperanza, ¿no? La Madre Esperanza, como el Padre Pío, también hacen milagros editoriales. Este libro acaba de salir la 3ª edición en 3 meses. El grupo Mondadori ha adquirido los derechos para lanzarlo en Italia. Estas cosas suceden porque son instrumentos del Señor. Es decir, son libros
que hacen bien a las almas. Eso es lo importante. El libro del Padre Pío, y es mérito del Padre Pío, y no tengo ningún mérito. Tengo el privilegio de haberlo escrito, o el inmenso privilegio. Es el único libro de un autor español traducido al italiano. Fijaros los milagros editoriales del Padre Pío, que en el ISBN en Italia cada año se publican 60, 70 títulos relacionados con el Padre Pío, entre folletos, biografías, estudios. El único libro de un autor español sobre el Padre Pío es este, el Padre Pío, que va a salir la 20 edición en España, que se acaba de traducir al húngaro, que se ha lanzado en Argentina, en Brasil, que se va a lanzar ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo van a traducir al inglés. En Croacia, en Eslovenia. El Padre Pío no tiene fronteras. Es una señal inequívoca de que es un libro de él. Como el libro de la Madre Esperanza, es un libro de la Madre Esperanza, que el único sentido de estos libros es, como digo, acercar almas a Dios. Es de lo único que importa, ¿no? Aquí no importa el autor. Yo no tengo importancia ni mérito ninguno. A mí estos libros me han ayudado y me ayudan a intentar ser mejor persona, siendo un gran pecador, porque soy un gran pecador, un miserable, pero por lo menos lucho por hacer la voluntad de Dios. Y eso significa que cada vez que caigo y muerdo el polvo me levanto y me voy al confesionario a pedir perdón, ¿no? Y soy un hombre feliz en medio del sufrimiento. Qué gran contradicción, ¿verdad? Humanamente hablando. Cuando estamos con Cristo, verdaderamente no te hace falta nada más. Cristo te ayuda, te da la gracia, nos ama con locura para olvidarnos de nosotros mismos y darnos a los demás. No os voy a hablar de mi conversión, no he venido a hablar de mi conversión, ¿no? Sino de la Madre Esperanza, de vuestra paisana. Pero yo estuve 15 años sin pisar un confesionario. Trabajaba entonces en el periódico El Mundo y vivía, pues, en torno a mí, ¿no? Los periodistas somos muy validosos. Nos gusta que nos adulen. Lo tenía todo materialmente hablando, pero era un profundo desgraciado porque me faltaba lo más importante, que es la gracia de Dios. El descubrir a Cristo, que es el sentido, ¿no? Debe ser el sentido de nuestra vida. Todo gira alrededor de Él. Si tú le dices al Señor, Señor, haz con mi vida lo que quieras, el Señor te sorprende siempre, ¿no? Porque es tan bueno Jesús, nos quiere tanto Jesús. Desea que nos salvemos. Sufre tanto cuando no nos portamos bien. Decía el Padre Pío a sus hijos espirituales: no me hagáis quedar mal delante de Jesús. ¿Cuántas veces yo le hago quedar mal al Padre Pío delante de Jesús? Pero Él sabe que todas las veces que caigo me levanto gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia. Y soy feliz. Y doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Por la mujer que tengo, por los hijos que tengo. Nuestros hijos, Borja está con nosotros 16 años. Va a misa todos los días. Confiesa semanalmente. Tiene un director espiritual. Rezamos el Santo Rosario en familia todos los días. Nuestra hija Inés, de 15 años también.
¿Cómo no voy a dar gracias a Dios si todo lo que tengo me lo ha dado Él? Y me lo ha dado desde el día 5 de agosto de 2009, cuando le dije al Señor: Señor, haz de mi vida lo que quieras. Estoy en tus manos, que por otra parte es lo más cómodo. ¿El Señor va a querer algo malo para cada uno de nosotros? ¿Alguien puede pensar eso? Nadie, ¿verdad? Siempre nos sorprende. Él es la verdad y nos dice que nos dará el 100 por 1, aquí, allí también, pero aquí. Ese 100 por 1 significa la felicidad en la tierra, porque estamos con Cristo, la Madre Esperanza, vuestro paisano. Decía que cuando nosotros recibimos a Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad en la Eucaristía, somos agrarios vivientes. Y si le pedimos al Señor: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero quédate conmigo, entra y quédate conmigo, Él permanece todo el tiempo con nosotros. Qué bueno es Jesús, cuánto nos ama, qué paciencia infinita tiene con cada uno de nosotros, cómo está esperando siempre que vayamos a pedirle perdón en el sacramento de la penitencia, cómo nos abraza como el hijo pródigo, sin condiciones, de la misma manera que nosotros debemos ofrecer nuestra vida sin condiciones a Jesús. Él es el amor con mayúscula. Él nos enseña a amarle a Él y amar a los demás. Yo, que era un ególatra antes, gracias a Él he descubierto que no solo es posible, sino que es imprescindible para ser feliz estar con Dios. Y estando con Dios, ser feliz haciendo felices a los demás. Y eso es lo que nos enseña la Madre Esperanza: a amar a Cristo. Su vida gira en torno a Cristo. En todo momento, una presencia de Dios constante en esas obras de caridad, en esa desvivirse por los pobres. Yo lo pienso mucho, pero en esta sociedad de hoy, que ha renegado de Cristo, imaginaros por un momento que todos estuviésemos con Él. Seríamos mejores personas, nos preocuparíamos los unos por los otros, en lugar de los odios, las divisiones, las rencillas, las disputas, la envidia, la ira. Viviríamos el paraíso en la tierra, ¿no? Estar con Dios significa eso. Y los que estamos con Dios sabemos el inmenso tesoro que tenemos. Y sabemos también que hay muchas personas que humanamente son extraordinarias. Yo conozco muchas, mucho mejores que yo. Pero que les falta lo más importante: Dios. Y tenemos que dar a conocer a Cristo, hacer que la gente ame a Cristo. Ese es el único sentido de nuestra vida, porque de esa manera seremos felices aquí y arriba. Las cosas materiales. Hay un libro que es otro instrumento, y esto viene a cuento: así se vence el demonio.
Estuve con don Gabriele Amos, el exorcista oficial del Vaticano, para hacerlo, con otro paisano vuestro, el padre Salvador, exorcista de la diócesis de Cartagena, al que conoce muy bien don Juan García Inza. Y lo digo porque el demonio existe. Es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Y precisamente, como decía Charles Baudelaire, el poeta francés, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Y vaya que sí existe. Y siempre está enredando, ¿no? Cuando veníamos hacia acá, pues habíamos dejado el coche en un parking y no podíamos sacarlo. Digo, no, además teníamos que ir a misa de 7, ¿no? Y no llegábamos. Nos hemos encomendado, ¿no?, al Padre Pío, a la Madre Esperanza, a nuestro ángel de la guarda, porque no podíamos subir con el coche. Nos hemos dado un arañazo con una de las columnas del garaje, ¿no? Y dices, ¿y qué más da? ¿Esto te puede quitar la paz? No. Eso sí que tiene arreglo. El demonio intenta quitarnos la paz, como se la intentaba quitar al Padre Pío, a la Madre Esperanza. En Colevalense me dejaron ver toda la parte pues más reservada, ¿no? La habitación de la Madre Esperanza, donde ella hacía su vida cotidiana, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando ya estaba muy enferma, en silla de ruedas. Y hay como una vitrina donde pues están el colchón, las sábanas que fueron quemadas por el demonio en su celda, y un instrumento que diplomáticamente le llaman ahí el ladrillo, pero que cuando yo lo vi dije, esto no es un ladrillo, esto es un sillar de piedra con el que varios testigos vieron que una mano invisible golpeaba la cabeza y el cuerpo de la Madre Esperanza, hasta dejarle toda la cara amoratada, partirle el antebrazo y la mano. Y eran las acometidas del maligno, ¿no? El demonio que siempre enreda, ¿no?, que persiguió al Padre Pío desde los 5 años, porque el Señor le estaba preparando para una misión grandísima que era salvar a millares de almas, ¿no? Y claro que existe el demonio, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo: si estamos con Cristo, que es infinitamente poderoso, si estamos con la Santísima Virgen y rezamos el Santo Rosario todos los días, como le llamaba el Padre Pío el árbol al Santo Rosario, la Virgen es la que concede todas las gracias. Decía el Padre Pío, la Virgen tiene el billete de entrada al paraíso. Yo le pido a Jesús que el día que me llegue la hora de rendir cuentas, todos, sin excepción, tendremos que rendirlas en el juicio particular, pueda contar con 3 abogados. Uno y principal, la Santísima Virgen, yo tiro por elevación. Otro, el Padre Pío, y otra, la Madre Esperanza. Con esos 3 abogados, espero que me saquen las castañas del fuego, ¿no? Y aquí en la tierra, desde luego, me están ayudando a querer cada día más a Jesús, a querer a Jesús de la mejor manera posible, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad y tenemos que llevar a Cristo, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, y no avergonzarnos de él. Como decía San Juan Pablo II, no os avergoncéis de Cristo, no sea que luego Cristo se avergüence de vosotros. Es difícil seguir a Cristo. En esta sociedad de hoy significa que a uno le señalen con el dedo, se burlen de él,
le calumnien. Y a Jesús no se burlaron de él, no le calumniaron. Y a todos los que defendieron su nombre, a mí hay un santo que, con permiso del Padre Pío, me cautiva, que es San Pablo. Salvando las distancias, lógicamente, entre él y yo, ¿no? Que hay muchas. Pero a mí también el Señor me arrojó del caballo, en un momento de mi vida en que me hizo ver, gracias a su infinita misericordia, que si seguía como estaba me iba a derecho al infierno, me iba a condenar. Y sobre todo, se iban a condenar todas las personas que estaban a mi alrededor y a las cuales yo no les hablaba de Dios, ¿no? Cuántos pecados de omisión, cuántas personas que se cruzaron en mi vida y por mi egoísmo, por vivir de espaldas a Dios, fui incapaz de ayudarlas, ¿no? Me consuela saber que nunca es tarde si la dicha es buena. Por eso, estar hablando aquí con vosotros de Jesús, de la Virgen, del Padre Pío, de la Madre Esperanza, es para mí un inmenso privilegio. Es una manera de llenar mis manos vacías. Lo decía al principio, con que hubiese una sola alma, habría valido la pena no venir desde Madrid. Y descubrir, ¿no?, a la Madre Esperanza, que es una paisana vuestra, que es pronto habrá muy buenas noticias, ¿no?, de su libro Instrumento. Bueno, pues que va a salir también, si Dios quiere, en otros países, ¿no? La Madre Esperanza, que no quiso y tenía terminantemente prohibido que se hablase de ella en vida y que se escribiese una sola línea de ella por humildad. Y sin embargo ha querido que ahora debe estar muy mal espacio, ¿no?, hoy día. Ha querido que se escribiera este libro. Ya hay curaciones con informes médicos por medio y sobre todo conversiones. Los grandes milagros son los milagros del alma. Las personas, estando alejadas de Dios, dan un vuelco a su vida y por su infinita misericordia abrazan a Cristo con todas sus consecuencias, sin condiciones. Don Juan García Inza, que tiene gran devoción a Jesús de la Divina Misericordia, ¿verdad? Si dijéramos de veras, no a medias, sino con el corazón abierto y sin condiciones: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. La vida cambia. Hay un antes y un después. Nos lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Él es la verdad. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y es así, al final es un problema de fe. Estoy, si no se nota, os lo digo yo, enamorado de Cristo. Y lo digo aquí, y lo digo en un plató de televisión, en una emisora de radio, o donde haga falta. No me avergüenzo de Cristo. Y si tengo esa valentía, entre comillas, es porque Cristo me la da. Él es la piedra angular, la piedra que rechazaron los constructores y que siguen rechazando hoy dentro y fuera de la Iglesia. Cristo el Salvador,
nos quiere con locura, infinitamente, como puede querer un Dios. Y muchas veces, demasiadas, no nos damos cuenta de eso, de todo lo que está sufriendo Él por nosotros, ¿no? Y sufre cada día en la Santa Misa, que es vuelto a crucificar. Yo recuerdo cuando estuve en Roma en su día y en San Giovanni Rotondo para entrevistar a las personas, sacerdote que le dio adopción de enfermos, el Padre Pío, que ya ha fallecido, Padre Pablo Cubino, Sor Consolata, una monja de clausura, que rompió la clausura para hablar por primera vez en el libro del Padre Pío, y me decían cómo eran las misas del Padre Pío. Asistía a la Santísima Virgen. Estaba también San Francisco de Asís. El Padre Pío era coronado de espinas. Pero ellos lo veían. No era una metáfora. Lo veían. Y es un problema de fe. Es un problema de fe. Yo particularmente siempre comulgo de rodillas y en la boca. Hay una persona, un feligrés, que al principio, un hombre de Dios, cuando no me conocía prácticamente, estaba en la sacristía hablando después de la Santa Misa con el sacerdote y se me acercó y me dijo, oye, ¿tú perteneces a algún movimiento? Y yo dije, no. ¿Por qué lo dice? Dice, no, es que como te he visto que comulgabas de rodillas. Y yo le dije en ese momento, sin pensarlo, le dije, y si tú tuvieras delante de ti a Jesús, ¿no te arrodillarías? Y cuando pasas delante del sagrario donde está Jesús realmente presente, con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad, ¿no te arrodillas? Y cuando vas a una iglesia es como si estuvieras en otro sitio, que le cuentas tu vida pues, a la persona que acabas de ver. Que Jesús está ahí, en el sagrario, es un problema de fe. Claro, las misas del Padre Pío llegaban a durar 3 horas, ¿no? El Padre Pío se levantaba a las 2 de la madrugada para preparar la Santa Misa, que solía comenzar a las 5. Su vida giraba en torno al sacrificio de Jesús. A la Santa Misa constituía el centro de su vida interior, como debe constituir el centro de nuestra vida interior, ¿no? La Santa Misa. Ahí es donde tenemos a Jesús, ¿no? Realmente presente. Por mucho que digan lo que digan, ¿no? Está ahí Jesús. Yo os invito a que conozcáis a la Madre Esperanza porque ella os ayudará sin ninguna duda a amar más a Jesús cada día. La novena que os vamos a regalar, si la recitáis, hay muchas personas que ya lo han hecho, pidiendo gracias, ¿no? Todos tenemos problemas, sufrimientos, preocupaciones. Yo estoy en las redes sociales porque considero que son un buen instrumento de apostolado, ¿no? Recibo muchos mensajes cada día por privado de personas que están en paro,
con un cáncer, que acaban de separarse o están a punto de hacerlo, y te das cuenta de que necesitan a Dios y me piden que rece por ellas. Telespectadores de Cuarto Milenio, por ejemplo, que han conocido al Padre Pío y que están cerca de Dios ahora, gracias a él. Y en esta sociedad que hay tanta gente buena, que humanamente es extraordinaria, y que necesitan que les hablemos de Jesús, descubrir a Jesús, evangelizar. Hoy más que nunca, ¿no? España, tierra del Evangelio, necesita más que nunca ser evangelizada. Nosotros vivimos ahora en una localidad en Madrid que tiene, se lo decía el Padre Ángel, tiene pues 5.000 habitantes más que San Pedro del Pinatar. 30.000. Yo creo que en San Pedro hay 25.000 aproximadamente, la alcaldesa está aquí, o sea que es la autoridad. Bueno, pues de 30.000 personas, solo vamos a misa a diario 12 personas. Ahora ya se ha creado un grupo de oración del Padre Pío y se empieza a poblar la iglesia, ¿no? Tenemos un grupo de jóvenes a formar también. Ahí está nuestro hijo Borja e Inés, están llevando pues compañeros del colegio. Hay muchos niños, la mayoría, la inmensa mayoría, que ni siquiera están bautizados. Y estamos viviendo una época en la que hay que hablar sin respetos humanos de Cristo, con absoluta naturalidad. Porque hay mucha gente que lo agradece, que lo necesita, bueno, lo necesita todo el mundo, ¿no? Lo que es necesario es que seamos capaces, ¿no?, de quitarnos esa venda de los ojos y abrirle el corazón de par en par. Pues la Madre Esperanza, de verdad, descubrir su vida, porque la vais a tener muy presente, ¿no?, como intercesora de lujo, una de las grandes místicas en la historia de la Iglesia, que murió, como os decía, anteayer en 1983. Yo os invito a que profundicéis en su vida, que al margen de lo espectacular, como yo les llamo, de los fuegos artificiales, lo verdaderamente importante es esa devoción al amor misericordioso. Con 12 años, a la Madre Esperanza se le apareció Santa Teresita de Lisieux, para que precisamente fuese heraldo de la devoción en Santomera, me dice don Juan, heraldo del amor misericordioso, como se fue. Es verdaderamente un descubrimiento. Este libro, que ya es un bestseller en España, de espiritualidad, los lectores están deslumbrados por el personaje de la Madre Esperanza, a la cual se han encomendado, se encomiendan. Y están obteniendo gracias, ¿no?, por su intercesión. Hombre, no vale decirle que nos toque el gordo de la lotería, ¿no?, ni al Padre Pío ni a ella, ¿no? Pero ella nos lleva a Dios. Hay muchas personas que en las charlas que hemos tenido de la Madre Esperanza han pedido confesión. Bendito sea Dios. Personas que llevan 40 años sin confesar y han hecho una confesión de vida. Me decía Gabriel Amos en Roma
José María, una sola confesión de vida bien hecha equivale a cientos de exorcismos. Y es verdad. Una sola confesión con dolor de los pecados, con propósito de enmienda, a la confesión se va no a quedar bien, ¿no?, sino a soltar sapos y culebras, ¿no? Como decía el Padre Pío, primero los peces gordos, eso es para romper el hielo, los primeros, los pecados que más vergüenza nos da confesar, esos son los primeros, ¿no? Y es una gracia y una fortaleza que te da el Señor, que nunca te abandona. Aunque humanamente tengas obstáculos, sufrimientos, pero si estás con Él, todo cobra un sentido. Yo recuerdo cuando tuve mi conversión, yo sufrí mucho. Mientras estaba alejado de Dios, sufrí mucho, porque murieron mis padres, enfermedades, estuve viviendo entre tinieblas, como os decía, 15 años, sin pisar un confesionario. Y si el Señor, a través del Padre Pío, no me hubiese rescatado, pues yo no estaría aquí. Y cuando tuve esa conversión, que se llama tumbativa, aunque la conversión es de todos los días, ¿no? Solo el que persevera, lo dice Jesús bien claro, se salvará. Le di gracias a Dios y me sorprendí a mí mismo dándole gracias a Dios por todo lo que había sufrido para llegar hasta ahí. Gracias, Señor, por todo lo que me mandas. Gracias por todo lo que me das. Todo es bueno para mí. Y no solo para mí, sino lo más importante, para las personas que están a mi alrededor. Cuando tuve esa conversión sentí sobre mis hombros la responsabilidad no solo de que yo me iba a condenar, sino que se podían condenar todos los que me rodeaban. Y cuando abrí mi corazón a Cristo, Cristo me regaló una familia que es una maravilla. Os contaba, ¿no? Nuestro hijo, 16 años, 15 años, edades de adolescentes, ¿no?, donde están expuestos pues a todos los peligros y todas las... Son chicos normales, sanos, deportistas, pero sobre todo que aman a Dios pues con toda el alma, ¿no? Que caen, pero se van a confesar. Y así, años llevan. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve esa conversión, supe, no porque sea muy listo, que si yo me abría mi corazón a Cristo sin condiciones, el Señor me iba a dar el 100%. Nosotros estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Presiden nuestra familia. La familia que reza unida permanece unida. Es una gran verdad. Paloma y yo podemos discutir, porque somos humanos, lógicamente, ¿no? Siempre por tonterías. Pero esas discusiones acaban disipándose. ¿Por qué? Porque está Jesús, porque está la Virgen Santísima por medio. Porque hay amor. Amar significa olvidarse de lo mismo, entregarse a los demás. Qué difícil es eso. Pero con la ayuda de Dios es posible. Lo mejor siempre se compra al precio de un gran sufrimiento. El amor es la piedra de toque del dolor, ¿no? Por eso, como no hay amor de verdad, me decía el Padre Amos en Roma que el demonio le había dicho en el exorcismo: hay que ver cuánto disfruto disolviendo matrimonios. Otro de las grandes lacras de la sociedad de hoy, el divorcio. Podría estar hablando aquí, pero no quiero ser pesado ya. Yo creo que además tengo un sacerdote a mi lado y
tengo la sensación de estar dando el sermón yo, ¿no? Pero la verdad que para mí es una delicia, yo no me canso, soy incansable, porque tengo la ayuda de Dios, ¿no? Porque me encomiendo al Espíritu Santo antes de abrir la boca o antes de escribir. Y me pasa, pues cuando estás enamorado de alguien, pues no paras de hablar de él, ¿no? Y te acaba siendo a lo mejor algo pesado, ¿no? Pero yo, como estoy enamorado de Cristo, no me canso de hablar de Cristo, ¿no? Y todo lo que tiene relación con Cristo. Con la piedra angular. Me han encargado, para mí es un inmenso privilegio, ¿no? Dar un pregón, el primer pregón de mi vida. Dicen que el infierno está lleno de pregoneros, ¿no? O de predicadores. Del Santísimo Cristo del Sepulcro, de Yecla. Qué grande, qué privilegio, tan inmerecido y tan inmenso. Me apasionan los Cristos yacentes, ¿no? Como el de Yecla. Me vuelvo loco cuando entro en una iglesia y veo un Cristo yacente. Y ha sido un gran regalo, ¿no? Un día además muy señalado, el día 25 de marzo. ¿Verdad, Padre? El día de la Encarnación, ¿no? Poder dar un pregón sobre el Hijo de Dios, ¿no? Crucificado no solo hace 2000 años, sino a diario. Por todos nuestros pecados, nuestras burlas e ingratitudes, nuestra indiferencia en una sociedad que ha renegado, como decía hace un momento, de él. ¿Cómo se puede renegar, verdad? Del amor. Así nos va, claro. Renegar del amor. Y bueno, yo creo que ya he hablado suficiente. Así que daros las gracias, de verdad, de que hayáis venido. Y sobre todo, deciros que ojalá Dios quiera que os sirva para amar más a Dios, que es lo único importante. Hemos traído una reliquia de primer grado de la Madre Esperanza, traída de Colevalenza para que la podáis venerar, los que queráis, darle un beso, pedirle por alguna intención vuestra. Hemos traído, como os decía, también novenas y hemos traído libros. Y aquí os quiero hacer una aclaración. El dinero de los libros no es para mí. Sé que hay personas que van diciendo, que calumnian. Yo recibo lo que en justicia me corresponde, que son mis derechos de autor. Os decía que no cobro ni un euro por hablar de Dios, por hablar del Padre Pío. Me tiraría de las orejas el Padre Pío. Pese a lo cual hay gente que dice que yo cobro por dar charlas. El demonio existe y enreda. El que quiera algún libro, dedicado por supuesto, lo tiene ahí al fondo a su disposición. Bien entendido que Paloma tendrá que liquidarlos con el editor, claro. Y nada más, daros las gracias de verdad por haber estado aquí y animaros a que descubráis la Madre Esperanza. Muchas gracias. No ha sido una conferencia, ha sido una meditación. Nos ha hecho pensar en Dios, hemos reflexionado, nos ha acercado de verdad a Dios, con su testimonio de vida y con el ejemplo de estos grandes almas femeninas que son el Padre Pío y la Madre Esperanza.
Y yo le agradezco mucho porque esto, pues, hace mucho bien. Y este bien se va a difundir. Quiero también agradecer a Pascual, que está allá al fondo, que ha trabajado mucho por conseguir organizar bien este acto. Perdón, Pascual, perdóname, soy muy despistado. Sabes que te quiero como un hermano, como lo que eres, un hermano en Cristo. Y sé que te has empapelado todo San Pedro del Pinatar y Murcia. Y te lo agradezco de corazón. Pero mi agradecimiento no es lo más importante, sino el agradecimiento, como tú muy bien sabes, de la Madre Esperanza, de la cual tú eres un instrumento muy importante, con ese gran celo para darla a conocer. Quiero agradecértelo en su nombre y en el mío, de corazón, todo lo que estás haciendo para compartir los grandes tesoros, ¿verdad? En este caso, de una paisana vuestra. Sí, Pascual ha iniciado un nuevo grupo de WhatsApp, se llama Amigos de la Madre Esperanza. Y ahí pues la estoy viendo, como también hay otro grupo que inició José María. También quiero agradecer a Luis San Peña, que está aquí, siempre va con su cámara grabando todo lo que se dice de la Madre Esperanza o de lo que sea. Todo lo que sea hablar de Dios en lo que deja grabado y después lo cuelga en YouTube. Así que podemos esta conferencia, pues a partir de mañana pasado, volverla a recordar y otros que no han podido venir, pues que la sigan. Y a nada de todos vosotros. Y si es el párroco, yo me doy todo que voy a tener aquí. Pues el párroco, en la intervención que tuvimos en Santomera, tu obispo, fue el que cerró el acto. Pues yo le diría a nuestro querido párroco que cierre el acto porque ha sido aquí en su parroquia donde ha tenido lugar este acto. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus palabras, por tu testimonio, porque has querido también abrir unas partes de tu vida y ponerla aquí delante del tapete. Y bueno, pues nos leeremos el libro de Padre Esperanza y habrá que ir a Cole Valencia, después de lo que nos has dicho tantas veces. Yo ya tengo el propósito de ir, que no he ido. Yo quisiera que termináramos, antes de que diéramos a venerar la reliquia, pues haciendo una oración muy breve, pero a gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora mismo se pone ya Ángel con la reliquia aquí delante, para que quien quiera venerarla pueda hacerlo. Muy bien. Al venerarla ya sabéis que podéis pedir una gracia al Señor como el propio de nuestra costumbre. Al propio. Muy bien, José María. Muy bien, Padre Juan.